¿Cómo se juegan los juegos de rol? Te explicaremos lo básico a continuación. Los juegos de rol no son iguales a la mayoría de juegos de mesa, en donde los jugadores compiten unos contra otros y donde solo uno puede ser el ganador. Tampoco se trata de ser un equipo que compite contra otro. Entonces, ¿cómo son los juegos de rol? Todos los juegos de rol tienen elementos en común, elementos que son base para su desarrollo: un narrador, una historia y jugadores. El narrador prepara la historia, es decir, que la inventa o la lea. La idea es que tenga todos los detalles precisos de los eventos que sucederán dentro de la historia, como la introducción de los personajes de los jugadores a la historia, el desarrollo, que puede contener combates, exploración, enfrentamientos personales, espirituales, viajes, intrigas, guerras, rescates y eventos similares. La culminación de la historia. Como todo desenlace, libera la tensión y vendrá cargado de emotividad. El narrador describe el entorno, el clima, las sensaciones, sonidos, olores y todo lo necesario para que los jugadores se imaginen que están dentro de la historia. Cada jugador será un personaje en esa historia. Tendrá el completo control sobre las acciones y decisiones de su personaje e interactuará con este mundo que el narrador ha creado para ellos en su historia. Además de ser el creador de la historia, el narrador es el árbitro del juego. El narrador describirá la escena. Los jugadores describirán lo que hacen sus personajes. Viéndolo así, suena como algo aburrido y hasta bobo. Pero, mi amigo de la infancia sigue prisionero en las mazmorras del castillo por un enorme dragón de 18 metros de altura, que puede escupir un chorro de ácido. Ese tonto fue buscando cofres de oro y no hizo caso a nuestras advertencias. Así que me armo de valor y junto con mis compañeros arriesgaremos nuestras vidas por ese ingenuo avaro. Él haría lo mismo por mí. ¿Te imaginaste este fragmento de historia? Siendo la imaginación la herramienta más importante de los juegos de rol, ¿cómo vamos a saber que derrotamos al dragón escupe ácido? ¿Cómo nos pondríamos de acuerdo si el valiente caballero logró atravesar el corazón del dragón con su lanza? ¿O si el dragón lanzó su chorro de ácido para disolverla? Todo esto lo deciden los dados. El resultado del dado determinará si el caballero le dio un buen golpe al dragón o no. Entonces, en las escenas donde el personaje tenga una interacción que sea relevante, usaremos los dados. Por ejemplo, el narrador nos describe el interior de una taberna, un lugar de diversión, cálida comida y refrescantes bebidas. Una interacción simple en donde no se necesiten los dados. El jugador describe cómo su personaje entra a la taberna, jala una silla para sentarse y pide una cerveza. El personaje estará interactuando con objetos como la silla, otros personajes como el tabernero, pero sus acciones no tendrán mayor consecuencia en la escena o en la trama de la historia. Una interacción con dados. Uno de los presentes reta al personaje a un juego de dardos. Como personaje no quisieras perder.
Y como jugador podrías dar toda una explicación de 3 horas del por qué tu personaje es el mejor tirador de dardos del planeta. Pero una cosa es decirlo y otra hacerlo. Los dados nos darán la aleatoriedad y lo incierto. Si alguna vez has lanzado dardos, sabes que se necesita habilidad para acertar en el blanco. Y otras veces, mucha suerte. Los dados representan todo esto dentro del juego. Por lo general, buscamos obtener el número más alto en el dado, lo que nos dará un mejor desempeño en la acción. En el ejemplo anterior, el personaje que saque el número más alto en el dado es el que acertó en el blanco, o el que más cerca estuvo. En el ejemplo del dragón, puede ser que le hayamos hecho una gran herida o solo un rasguño. Todo depende de los dados. El narrador juzgará de forma imparcial las acciones de los personajes y determinará si es necesario una tirada de dados para lograr dicha acción. A este punto, si tú fueras el narrador, nunca quisieras perder. Pero de eso no se tratan los juegos de rol. El narrador enfrenta a los personajes con situaciones peligrosas. Trampas, intrigas, romance, persecuciones, combates y monstruos, para que salgan victoriosos y seguir la historia para llegar al final. Y ese final dependerá de las decisiones que hayan tomado los jugadores. Dinos, ¿qué hubiera pasado si en esa película que te gusta, a los 15 minutos hubiera ganado el villano y los créditos comenzaran a salir? ¿O qué tal ese suceso que motivó al héroe a realizar su heroica travesía? Cada juego de rol tiene sus reglas y dados. No se puede jugar turista o monopolio sin reglas ni dados. Y hablando de dados, todos conocemos el dado de 6 caras. Hay juegos en los que solo se usan estos dados. Hay otros en los que se usan varios de estos dados. Dado de 20 caras, 12 caras, de 10, de 8 y el de 4 caras. ¿Recuerdas el ejemplo de jugar a los dardos? Si usamos un dado de 20 caras para determinar quién acierta en el blanco en los dardos. Los juegos de rol tienen una gran variedad de temáticas para escoger, y lo que los han hecho tan populares últimamente es que hay juegos de fantasía épica medieval, caballeros, princesas, dragones, magos y poderosa magia, mares y piratas, investigadores paranormales, vaqueros del viejo oeste con increíble tecnología a vapor y magia, vampiros, hombres lobo, gatos, superhéroes, solo por mencionar algunos. Se pueden explorar universos como Star Wars, Mi Pequeño Pony, Sailor Moon, DC, Marvel, He-Man, Los Cazafantasmas, Las Tortugas Ninja, Dragon Ball, Juego de Tronos, Street Fighter, The Witcher, Dragon Age, entre muchos otros. Estamos seguros que más de alguno llamó tu atención o te causó curiosidad. Hay juegos de rol para todos los gustos. Muchos pierden el interés cuando se les presentan los manuales de reglas. Ven libros y salen corriendo, pensando que deben memorizar el gran y pesado libro. Pero no es tan aburrido como suena. La mayoría de los juegos de rol los puedes aprender en los primeros 15 o 20 minutos de juego. El narrador y los otros jugadores te enseñarán sin problemas. En Rollatorium hemos hecho eventos gratuitos de juegos de rol, donde invitamos a jugar. Gente que trabajosamente ha jugado juegos de mesa se han acercado a jugar y han disfrutado de la experiencia de juego. En tu ciudad hay muchos lugares en donde puedes ir y aprender a jugar. Hay tiendas donde puedes comprar tus dados y manuales.
También debes de tener amigos que ya juegan. Solo pregunta, ¿conoces los juegos de rol? Y deja que la magia fluya. Roleros somos y en el camino andamos.